El infarto, el cáncer, tus trasplantes, eso no es una crisis, eso fue un terremoto. ¿Cuál fue el momento en el que pensaste, tal vez no voy a salir de esta? Cuando tenía toda la bola de aparatos, no podía dormir bien y empieza como una secuencia de un círculo no virtuoso, y sí hubo momentos donde pude entender por qué hay gente que no, llega un momento donde dicen, ¿sabes qué? Yo ya no puedo luchar, yo ya mejor descansar. Llega un momento donde dices, bueno, es posible que la voluntad de Dios va a ser llevarme. Bienvenidos a Déjame Ayudarte con Miriam Nenninger. Un episodio más, estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Y otra vez tengo de invitado a Rafa. ¿Cómo estás, amor? Muy bien. Es viernes, así que padrísimo. El panecito, conocido como el panecito. Oye, amor, bueno, pues a la gente le ha gustado muchísimo los episodios que grabamos anteriormente, donde nos compartiste tu experiencia primero con el infarto, el trasplante de corazón, de riñón, y después el linfoma, bueno, la rehabilitación y todo, ¿sí? El cáncer. Y para mí es padrísimo que estés aquí para continuar compartiendo. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho? Oye, amor, y mucha gente te ve siempre sonriente, fuerte, optimista, pero cuando se apagan las cámaras, ¿qué parte de ti casi nadie conoce, panecito? Pues mira, después de las cámaras sí hay algo de risa y alegría, es parte de mi personalidad, ¿no? Pero la parte que muy poca gente conoce, o algunos sí, los que les toca convivir conmigo, es mi terquedad, necedad. Y sí, soy muy... Cuando estoy convencido de algo, suelo aferrarme mucho, que es muy bueno cuando estás en una situación como la que viví, porque si le crees a Dios, entonces ese aspecto de la personalidad te ayuda. Pero hay veces que cuando Dios o la vida o las cosas te quieren llevar por otro camino, esa terquedad o esa necedad, pues no te ayuda. ¡Ay, hermoso! Oye, y todo el mundo dice, bueno, el panecito es un panecito santo. Torcido duro muchas veces. Sí. Nos decimos de cariño panecito, pero hay una historia detrás de esa. ¿La quieres contar? Pues tú me decías, ¿no? Que Recién casados, una frase así cariñosa, ¿no? Y entonces dije que eras un panecito. Yo te decía, amor, dime cosas bonitas. Oye, pues no sé, un mes de casado, 2 meses. Y recuerdo que tú preparabas tu café y me decías, eres mi pan de mi café. Sí. La crema de mi café. Te sacaste de una cuando te dije mi panecito. Sí, yo, what? No, yo un pan. Sí. Ya sé, pero ya sé que te encanta el panecito. Oye, antes del infarto y del cáncer, amor, ¿cómo definías el éxito? Pues el éxito estaba asociado a, pues tienes tu plan, tienes tus metas, y era trabajar enfocándote mucho en el hacer que en el ser. Y ahora, después de sobrevivir, ¿cómo lo defines realmente? Pues sigue siendo una vida con planes, con metas, pero a la vez tomar tu ritmo, saber que en el camino vas a ver obstáculos, y muchas veces poner ahora una perspectiva de qué es lo que Dios quiere en esto, ¿no? Si es en un reto, en una dificultad, es hacer conciencia de que muchas veces Dios tiene un proceso, quiere que resignifiques cosas, y en eso es más el enfoque, ¿no? Le sigo echando todas las ganas, pero no me presiono tanto, simplemente disfrutar la vida, que lo que la vida te vaya trayendo, enfrentarlo. Claro. ¿Y quién eras tú antes de que tu cuerpo te obligara a detenerte?
Pues, muy pregunta de psicóloga, ¿no, amor? Te estoy sí, haciendo. sí. No, pues alguien que pues, se proponía metas, planes, pero como te decía hace un rato, creo que me enfocaba mucho en el hacer. Y a raíz de todo lo que pasó, te das cuenta que sí, sigue teniendo tus planes, tus metas, échale todas las ganas, pero enfócate más en el ser, en la persona. La alimentación cambió mucho. Fíjate que, pues tú más que nada lo sabes, el alimentar, el comer era un gratificante, ¿no? Cuando llegaba del día de trabajo estresado, la comida se convertía en un satisfactorio. Ahora lo veo más desde una perspectiva de alimentarme para nutrirme. Entonces, cosas que disfrutaba, que sigo disfrutando, ¿no? La pizza, las tortillas. Yo no soy mucho de los dulces, pero soy más de que el pan, las tortillas, el arroz. Y te das cuenta que, bueno, con moderación para tener lo mejor posible en mi cuerpo para mi salud. Entonces sí fue mucha conciencia ahora en eso. Ya sé, por eso el panecito, Sí, porque era como, me acuerdo los viernes, pizza. sí, sí, sí. O sea, era como que después de una semana de arduo trabajo, una manera de Sí. autosatisfacción, de recompensa, Y era con el carbohidrato, aparte ¿no? que lo acomodé cuando estuve haciendo la dieta keto, Híjole. que tenía yo mi cheat day, era la pizza, ¿no? Y era la pizza esa delgadita, thin crust, todita me la comía. Bueno, todo menos una rebanada. Que esa dieta keto yo tengo todas mis reservas. Creo que tiene muchos beneficios, nada más que no le estaba haciendo bien. Oigan, Pero en que fin. en el podcast de Rafa, que luego que te busquen, mi amor, porque de eso de la alimentación y todo lo que aprendiste con todo todas las dietas que conocimos, con Rafa, entonces va a estar platicando en sus podcasts. Oye, amor, el infarto, el cáncer, los trasplantes, eso no es una crisis, eso fue un terremoto, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que pensaste, tal vez no voy a salir de esta? Creo que cuando estaba en el hospital, cuando físicamente, cuando tenía toda la bola de aparatos y aún así, creo que en diciembre, cuando me traía todas las flemas no podía dormir bien y empieza como una secuencia de un círculo no virtuoso porque no descansas bien y entonces te sientes más cansado. Y sí hubo momentos donde pude entender por qué hay gente que llega un momento donde dicen, ¿sabes qué? Yo ya no puedo luchar, yo ya mejor descansar. Hay un momento de un cansancio físico constante que te dice, wow, cuando te pones a pensar que hay momentos donde la gente puede decir, ya no más. Cuando escuchaba a la señora que estaba a 1 o 2 cuartos del mío, que ella lloraba de dolor, quejándose. O sea, no, sí dices, wow, llega un momento donde dices, bueno, es posible que la voluntad de Dios va a ser llevarme. Y sí, pero así como decir, oye, ya me quiero ir, ya quiero dejar la lucha, nunca. Pero sí haces conciencia. Oye, yo me acuerdo que estabas en el hospital, o sea, estaba en cuidados intensivos, Rafa, cuando su corazón no llegaba, cada vez se te empeoraba todos tus órganos, estabas súper mal, estabas en el coma inducido, te sacaron de la lista de trasplante. Me acuerdo que cuando te despertaron y te desentubaron y ya podías hablar, me acuerdo que por primera vez me dijiste, me duele todo el cuerpo. Y yo dije, ay, o sea, yo oraba por todo, amor, pero no había orado por más fuerza física. Y me acuerdo que oré y dije, Señor, que no se rinda. Te doy gracias por no rendirte, mi amor. Pues que uno quiere vivir, ¿no? Que uno subestima
Yo agradezco mucho los comentarios, ¿no? Y que valiente y que fuerte y todo. Pero yo a casi todos les digo, cuando tú quieres vivir, cuando tú tienes sueños por cumplir, te da una fortaleza, y sobre todo si te estás tomando de la mano de Dios, dices, Dios, esto es lo que anhela mi corazón. Oye, y amor. Él te da las fuerzas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué fue lo más difícil? ¿El dolor físico o el miedo de dejar a tu familia, a nosotras? Fue el dolor físico. Realmente yo no tuve un miedo, como lo he platicado. Aquella noche cuando me puse a cuentas con Dios y que oré, yo sentí paz, de una certeza de que yo ya había soltado todas las manos de Dios. Pero sí, la parte física fue muy duro. Yo quería que ya amaneciera, porque en las noches, sobre todo cuando traía toda la bola de flemas, y que la única manera de sacarlas era que pues a través del tubo de la traqueotomía metían esa válvula. Sí, esa como jeringa con un tubito y lo jalaban, y era muy doloroso. Y más cuando hubo rachas que cada 20 minutos lo hacían. Entonces sientes, como lo he explicado, como si te quisieran desinflar los pulmones. Entonces te duele aquí, te duele todo. ¿Qué pasaba en tu mente, amor, a este punto, cuando todo estaba en contra de ti? Cuando estabas ahí en esa cama, postrado, sin regresar a la lista de espera, donde era puro diagnóstico negativo. ¿Tú te acuerdas? Sí me acuerdo. Fíjate que como en las noches estabas, pues todavía solo, no te puedes dormir porque hay molestia. Tienes mucho tiempo de pensar, de orar. Y creo que la diferencia estuvo el poder resignificar, poder entender, porque te das cuenta que tú no tienes el control, que el control lo tiene Dios. Hay muchos detalles que yo no sabía que a ti te platicaban, pero tú sabes que llega ese momento donde los doctores dicen, es que ya no hay más que hacer. Y es cuando dices, Dios, es que es tu voluntad. Ya empiezas a aprender a que cuando tú lees tu devocional, cuando lees la Biblia y que ves promesas, llega el momento donde dices, bueno, Dios, yo creo en ti y voy a creer en estas promesas, porque no hay quien me las pueda dar, no hay quien me pueda dar certidumbre. Y dices, pues, no hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas. ¿Hubo un día en específico, algún momento donde dijiste, voy a vivir, pase lo que pase? O sea, tenía la certeza. Cuando estuve esa noche de que oras y que entregas, en ese momento sí tuve una certidumbre de que confía en lo que sigue, confía en lo que está pasando, confía. Cuando tú me hablas de entregarle a Dios y que se haga su voluntad, o sea, ¿cómo? Por ejemplo, alguien que te está viendo y que está a lo mejor postrado en una cama de hospital con un diagnóstico de esos que se nos va la vida, una familia que está escuchando el podcast, que tiene un familiar con un diagnóstico, que está en el hospital. O sea, ¿cómo saber diferenciar cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? ¿De llevarte o de vivir? La parte como yo lo vi fue, yo entregué, pero yo le dije a Dios, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Yo quiero esos viajes contigo que decíamos que íbamos a hacer cuando las cuatas ya se graduaran. Ver a las cuatas graduarse. Y dices, yo quiero eso. Yo quiero vivir eso. Y es una fuerza que te da un propósito, un motivo para el cual vivir. Y que dices simplemente lo que venga. O sea, el peor de los casos es que la voluntad de Dios es llevarte. Pero si tú sabes que tu destino es el cielo
el descanso, dices, en el peor, allá estoy. Pero irme ahí es perderme, vivir esos acontecimientos en la vida contigo, con las cuatas, que es cuando dices, Señor, es que si tú me llevas está bien, pero yo quiero estar, yo quiero vivir, me faltan escribir esas páginas. Y entonces se alinea tu deseo de creer esta escritura que dice, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, sí, porque los planes que tienes para mi vida son planes de bien y no son de mal. Pero también se viene en la escritura donde Pablo dice, pues para mí el vivir, ¿cómo dice la escritura? El morir es ganancia, ¿no? El morir es ganancia. Uh-huh. O sea, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? ¿Que te lleve? ¿O que ya estoy listo para que...? Porque unos sí y otros no. Fíjate que esa es precisamente la pregunta que le hice al pastor Gilson, el que era el capellán. Pero, pues como él dice, hay gente que crees que la va a hacer y a la hora de la hora no. Hay gente que crees que no la van a hacer, que nadie cuenta con que va a vivir, como fue mi caso, y a la hora de la hora sí. Y el capellán decía, independientemente, Dios tiene su voluntad y yo voy a orar. Y en la Biblia te puedes contar historias donde, como a Ezequías, cuando le fueron a decir, es que ya, prepara todo porque te vas a morir. ¡Ay, qué impresión! Pero aún en eso, o sea, él se arrodilló y clamó a Dios. Entonces, eso es lo que me gusta de un devocional, que te encuentras esas historias y te puedes identificar. Y si las leíste antes de que vivas una experiencia, las puedes recordar y decir, ¿sabes qué? Así como Ezequías, Señor. Que le clamó. Que le clamó. y que le dijo, acuérdate de todo lo que hice. Como que he vivido rectamente delante de ti. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso, es una de las cosas que yo cambié, es leer el devocional para ver, Dios, ¿qué es lo que me vas a decir? ¿O qué es lo que voy a aprender? Porque en un futuro me lo vas a traer a la memoria y va a ser algo que me va a dar fortaleza, me va a dar esperanza. Oye, amor, entonces con Ezequías dice que Dios le alargó más años. Le dijo que le iba a dar 15 años y los estaban sitiando. Uh-huh. Y le dijo, no te preocupes. En 3 días te vas a levantar y no te preocupes por el sitio que te están haciendo y vas a vivir 15 años más. Wow, o sea, amor, yo que te conozco, pues están 35 años juntos, 5 de novios y 30 de casados. Tú eres un tipo positivo. Tú eres una de esos hombres, de esas personalidades hermosas, que todo le ves el lado bonito, el lado bueno, todo, siempre. Entonces ha sido muy ligero caminar mi vida contigo. Porque siempre ves todo bueno, todo positivo. Cuando vas a corregir, primero ves lo positivo. Con tus hijas les dices lo positivo y después corriges. No que yo voy a rajatabla y tú, a ver, todo positivo primero. Acuérdate, la regla, Mimi. Primero lo bueno y después ya. Y ha sido bien bonito. Pero cuando tú estabas solo en el hospital y luego después, ya que estabas en casa, cuando estabas con tus quimios, o ahorita que tienes, ya es 1 año que estás en remisión del cáncer y que te hacen cada 3 meses tus PET scan. O sea, ¿qué conversaciones tienes contigo mismo cuando estabas en la cama solo? Y luego, ¿qué conversaciones tienes cada vez que vas a ir al PET scan y que estás a punto de recibir los resultados? Cuéntame. Pues mira, cuando estás en el hospital, cuando estás en cuidados intensivos, te das cuenta qué tan frágil es la vida. Es frágil. Y la parte que pude reflexionar
es que estaba vivo cerca de la muerte. Y entonces, Wow. tú te acuerdas que había noches que yo te hablaba. Tú estabas ya en la casa, yo estaba en el cuarto y le decía a la enfermera, ¿me puede comunicar con mi esposa, por favor? Y que te decía que te quería, que te amaba. Entonces, Gracias. cuando estaba yo ya en las terapias y la quimio y todo eso, me tocó ver la historia de un jugador de Portugal, Diego Jota, 28 años, creo que tenía poco que había cumplido. Había ganado un campeonato con su equipo, estaba en la selección de Portugal, se había casado hace un par de semanas con su novia de mucho tiempo y simplemente una madrugada en un accidente de carro, él y su hermano perdieron la vida. Ay, no. Entonces, cuando veo eso, reafirma lo que en aquel entonces estaba viviendo, que esa conversación que dices, es que muchas veces sabemos cuánto queremos a nuestros seres queridos y no nos damos la oportunidad de decírselo. Y entonces es algo que dices, un abrazo, ¿no? Es muy conocida la frase de esta señora Rabaté, en vida, hermano, en vida. Entonces, simplemente abrazar. En alguna ocasión he comentado, ¿no? Cuando desperté del coma inducido, que pues se me había atrofiado todos los músculos del cuerpo, no me podía levantar de la cama. Y lo primero que quise hacer cuando me levanté fue abrazarte a ti, abrazar a las cuatas. Y muchas veces... A tu mami, ahí estaba. Me acuerdo que nos abrazaste a todas. Entonces, algo tan sencillo como un abrazo. Entonces, cuando hice los retos, fue uno de los retos de un día. Abraza a esa persona que quieres, porque ¿quién te dice? En la mañana, al salir, ¿quién te dice? ¿Quién te asegura? Damos tantas cosas por sentado, pero ¿quién te asegura que ese día vas a regresar a tu casa? Porque yo iba a la clase de spinning como cualquier mañana. Y ¿quién te asegura? Uh-huh. Y es esa reflexión que muchas veces trato de compartir. Oye, amor, la conversación. A ver, ¿qué conversación tú tenías? Regreso a las conversaciones. ¿Cuál era el diálogo interno con el que te llenabas de cosas negativas? ¿Cómo le hacías? ¿Qué pensabas? Estuviste 6 meses. Sí, En el hospital. Yo creo otra vez, ¿sabes qué tan cerca estás de la muerte? Cuando yo hice esa oración con Dios, yo le dije que yo iba a vivir agradecido todos los días de mi vida. Entonces, se te queda muy presente esa conversación cuando dices, wow, o sea, es que simplemente vivir y estar sano y tener a tus seres queridos. Hay mucha gente que no tiene eso y que está sufriendo por una circunstancia, pero a pesar de todo, cuando dices, Señor, yo quiero que el día que tú me lleves, me veas que viví con esa actitud de agradecimiento. Oye, amor, yo sé que tienes una mente muy fuerte. Y estando en la época en donde no podías hablar, cuando te quitaron el tubo, tenías por periodos de horas, Uh-huh. te quitaban un tapón Uh-huh. de la traqueotomía y luego te lo ponían por lo mismo, porque tus pulmones estaban recuperando fuerza. Sí, para los que no saben, pues, o sea, cuando te hacen la traqueotomía no puedes hablar. Pero llega el momento donde ya iba mejorando y me lo ponían, pero me estaban monitoreando la oxigenación y mi ritmo cardíaco. Entonces, cuando bajaba, porque pues empiezas a hablar, porque en ese entonces la única manera de comunicarme era con esa tablita que tienen las letras y vas seleccionando una por una.
Y ahorita la mano la muevo muy fácil, pero en aquel entonces, o sea, y luego me equivocaba de letra y pues ya los tenía así como que en adivinanza, ¿no? Y decía, no, otra vez. Y me acuerdo que muchas veces hablaba en inglés porque las palabras son más cortitas. Claro, no. O sea, Entonces, me traías loca. No, sí, atacado íbamos de la así. risa y tú frustrado. Me acordé tanto cuando los niños tienen 2, 3 años que están empezando a hablar y que se frustran porque no pueden comunicar lo que dicen. Claro, claro. Ahora, con esa, regresando a tu fortaleza mental, a tu diálogo, porque es bien importante, amor, porque la gente que nos está escuchando, que está en el hospital, que está con un diagnóstico, ¿cuál es el diálogo mental con el que tú te sostenías internamente? Entonces, estabas en agradecimiento, pensabas en positivo, ¿qué hacías? Sí, primero, entonces cuando estás en agradecimiento, era ponerlo en acción, ¿no? O sea, sí, y, y yo siempre saludaba cuando ya podía hablar o los ratitos que podía hablar, yo daba gracias. Entonces, es no nomás de la idea, sino de la decisión ponerlo en voluntad. Mm. Y entonces es cuando pues, siempre saludaba, siempre preguntaba. Pensabas las cosas buenas. Tú te enfocas mucho en el día, Sí, ¿no? En el sí, día, un día a la vez. sí. Ok. Enfócate en lo que tienes, Sí. porque muchas veces estamos tan enfocados en las cosas que todavía nos faltan por lograr que se nos olvida disfrutar las que sí tenemos. Mm. Entonces, no esperes a que una enfermedad, a que un accidente te haga perder lo que ahorita tienes. Ujú. Oye, y otra cosa, me acuerdo que te poníamos tu playlist, ¿no? Tu playlist. Y entonces lo escuchabas. Yo te dejaba con la música en la noche, pero durante el día, ya que tú estabas con voluntad y despierto, tú ponías tu playlist durante el día. Oigan, que ya que lo dieron de alta y todavía vamos manejando y Rafa pone su música y se pone su playlist, yo, no, en buena onda, ese playlist, cámbiale. Porque todas las canciones me conectan cuando estábamos en el hospital. Ay, no aguanta nada, me dice. Sí. Oye, Sí. ¿alguna vez sentiste enojo con Dios? Con la vida, No, contigo. yo no. Ay, wow, No, wow. no. Y no sé si el temperamento mío me lo haya facilitado, pero creo que cuando estás en esas situaciones, no, es decir, es que estoy vivo, Sí. es que estoy vivo. Y cuando te sientes de la fregada, que dices, es que, o sea, había veces que a ti te decían, ¿sabes qué? Vengan a verlo porque quién sabe si va a despertar mañana. Aunque yo no escuchaba eso, yo físicamente me sentía de la fregada. Entonces, Yo también Entonces, nunca sentí reclamarle a Dios, como que ni se me pasaba por aquí. Al contrario, fue nuestro refugio, ¿no? sí, creo que el acuerdo que hice conmigo para con Dios era que o sea, enfocarme en la gratitud, en lo que sí tenía en ese momento, para de ahí ver qué era lo que Dios tenía. Porque yo como que parte de mi plática interna es que si la voluntad de Dios era llevarme mientras estuve ahí, que Él pudiera confirmar que yo realmente vivía agradecido cada día. Ay, wow. Ay, wow. Y creo que te empiezas a hacer un inventario de las bendiciones. Y dices, wow. Entonces, es eso, ¿no? Si haces un inventario de lo que tienes, ¿en qué te quieres enfocar? ¿En lo que te falta o en lo que tienes? Entonces, aprendes a que en la vida se vale aspirar siempre a algo más, a llegar a otro nivel, pero nunca olvidar las bendiciones y las cosas que Dios te ha dado, para que ese día yo pudiera decir, Dios, gracias, y qué bueno que vistes, que quise vivir agradecido. Oye, amor, el matrimonio se pone a prueba, ¿no? En la escasez, en medio de la incertidumbre, en la enfermedad.
como esposa en medio de todo eso. Te acompañé de la mejor manera. Sí, como ¿Qué viste? ¿Qué me faltó? no, nada. Pues te digo que yo sabía cuando ibas a llegar porque ponías la música de I Feel Good. Me sentí muy acompañado, tanto primeramente de ti, de mi mamá, Annie, mi hermana, o sea, porque creo que a todos esas experiencias nos hace ver qué es lo que importa, qué es lo que realmente vale la pena. Y tus La cuatas halo, que las estaban cuatas. todos los días. Y cuando ves Pau cómo se Wow. rise to the challenge, ¿no? Se portó a la altura. Tamara en lo suyo, la oración, pero creo que eso que tú forjaste en las cuatas de ser mujeres de fe, les tocó vivirlo y fue un episodio, un aprendizaje para ellas, un proceso, pero vieron la fidelidad de Dios. Pero todo eso, o sea, cuando te digo cómo me apoyaste, es tú como mamá, cómo ayudaste a las cuatas a tener recursos emocionales y espirituales para afrontar ese tipo de retos. Que dices, wow. Y tú, o sea, tu oración, todo lo que aprendieron nuestros amigos, la gente que estaban en ese grupo de WhatsApp, de orar específicamente. Fue un aprendizaje para todos nosotros. Pero sí hiciste un papel de un apoyo incondicional. Hermoso. Oye, amor, ¿hubo momentos en los que pensaste, no quiero que Mimi tenga esa carga? ¿Qué pensabas? No, pues cuando como pues quieres vivir, ¿verdad? Es increíble. O sea, yo no le deseo a nadie que viva lo que yo viví. Pero si te toca un reto, o sea, flojito y cooperando, que Dios te va a mostrar. Si Dios te llevó ahí, Permitió. Si Él permitió, Él tiene ese propósito, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué le dirías a los hombres que nos están escuchando que creen que ser fuertes es no mostrar su vulnerabilidad frente a su pareja? ¿Qué les dirías? Pues cada pareja tiene su dinámica, ¿no? Y yo sé que culturalmente los hombres somos educados a ser fuertes, a salir adelante, a no mostrar debilidad. Quizá haya mujeres que quieren ver ese hombre en ese contexto, pero creo que a los hombres se les debe dar permiso de que expresen lo que sienten. El cuerpo grita lo que la mente calla, lo que el corazón calla. Entonces mucha gente, muchos hombres que están bajo mucho estrés y no tienen esa válvula de escape, pero muchas veces los hombres no sabemos. Es un proceso. Aprender a hacer y sentir lo que sientes sin que te señale una cultura de que si los hombres no deben llorar, que los hombres no deben demostrar debilidad, porque la valentía no es la ausencia del miedo, sino el de caminar a pesar del miedo. ¿Y tú qué guardaste? Que tu cuerpo lo gritó. No, pues no, yo no me estaba cuidando en mi alimentación. Fue algo que para mí fue como que muy claro. Todo andar comiendo salchichas y una serie de alimentos. El tocinito, su El grasita. tocino, qué sabroso el tocino. Qué keto. Sí. Pero sí. Oye, amor, después de todo lo vivido, ¿qué conversaciones decidiste no volver a postergar con las cuatas, conmigo? Pues
pues decir las cosas en el momento. Y si no se puede en el momento por una circunstancia en particular, decir, ¿sabes qué? Hay algo que quiero platicar, en una chancita lo hablamos. Para que haya para que estés diciendo que quieres decir algo. Si en ese momento no lo puedes decir, está bien, pero hey, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. A lo mejor en ese momento se puede, dilo. Y si no, porque está alguien que no debe escuchar o lo que sea, entonces dices, oye, luego platicamos, nos echamos un café. Así es. Por ejemplo, yo veo, o sea, tú como ejecutivo, como empresario, resolviendo problemas todo el tiempo. ¿Qué pasa con el ego cuando tu cuerpo deja de responder y no responde como tú siempre esperaste? No, pues aguántate. Es lo que te está tocando vivir. No lo buscaste, no lo esperabas, pero te llegó y hay que lidiarlo. Por ejemplo, con la energía, o sea, recién te dieron de alta, y luego yo veía que tú hacías que, porque regresaste a chambear, o sea, te dieron de alta un mayo y regresaste a trabajar septiembre. Octubre, la primera semana de octubre. La primera semana de octubre, junio, julio, agosto, septiembre, o sea, y me decía, ¿sabes qué? O sea, siempre con ánimo y siempre tú, nunca dejaste de estar activo, pero tú me decías, no tengo la energía, extraño la energía. O sea, un hombre que su energía es tan importante que... Sí, pues por una parte, cuando desperté, que tenía que rehabilitarme porque el brazo no lo podía mover, la muñeca no la podía mover, no podía cerrar, simplemente no podía cerrar mi puño. Y que era el ejercicio, ¿no? Que me acercaban esa como mesita y me ponían 10 cubos de madera. Y te los ponían así todos acostaditos y te hacían así una pirámide, ¿no? 4, 3, 2 y 1. Y el esfuerzo que implicaba. Yo terminaba cansado de armar esa pirámide. Y dices, no puede ser, ¿no? Pero de alguna manera la conversación que me di es, confía en el proceso. Confía en el proceso. Y como ejecutivo, como ingeniero, que dices, hay un proceso que hay que hacer. Hay un proceso que hay que hacer y adelante. Y pues vas viendo el avance. Y entonces, yo me acuerdo que un día le pregunté al coordinador de los especialistas, a Mark, le dije, pues ¿para cuándo voy a poder estar listo para la cirugía, el trasplante? Y me dijo, cuando tu cuerpo esté listo para aguantar. Y entonces, pues dices, pues le voy a dar. Y era por eso cuando caminaba, que si me decían 10 metros, pues yo daba 12. Cuando iba a las escaleras, bueno, las escaleras fue hasta después del trasplante, pero primero fue rehabilitarme para estar listo para la cirugía. Y eso como que te hace vivir un proceso que dices, ok, este es en esta etapa. Después, cuando salí de cuidados intensivos y que estuve en un cuarto normal, para luego irme al área de rehabilitación y ahí estar, yo decía, este es mi trabajo. Todo lo demás puede esperar. Ahorita mi responsabilidad es esta rehabilitación. Entonces, esa era mi chamba. Y decía, no, y vas a terminar bien cansado y todo. Pues sí terminaba cansado, pero con una satisfacción de que estaba en el proceso. Y algo que a mí me propuse, yo cuando entré ahí al área de la rehabilitación era como abril 28. Del 2023. Del 2023. Y entonces, las cuatas, su cumpleaños era el 17 de mayo. Y yo me había determinado que iba a estar en la casa antes del 17 de mayo. Yo quería estar para el cumpleaños de la... Entonces, en los ejercicios, en la bicicleta, lo que tenía que hacer era que
que es así como con una manivela y estás moviendo todo lo que tuviera que hacer. Los ejercicios que están como una tela, como simulando una camisa, porque pues simplemente abrocharte un botón no podías. Y sí, a veces te frustrabas un poquito, pero bueno, había un ejercicio donde estaba un triángulo con unos hoyitos y era agarrar como un clavito de plástico y ponerlos. Y era un ejercicio que en ese momento era retador, pero era lo que me tocaba hacer. Claro, y lo hiciste muy bien. Y yo veía, porque tú eres de retos. Que bendita terquedad. Bendita terquedad. Entonces, gracias a Dios, salí el 15 de mayo, 2 días antes. Y para mí fue así como que, wow, pude lograrlo. Claro. Hay otra anécdota que, pues ese año, en noviembre, se casó Lalito, el primer sobrino que se casaba. Y yo me acuerdo que le decía Lalo, cuando después del trasplante, que le decía Lalo, ahí yo voy a estar en la boda. Y pues Lalo como que no me decía nada, pero le habían dicho, no, quién sabe cuándo vaya a estar no listo. Creían. Y fue un regalo que, ¿por qué? Porque lo anhelas en tu corazón. Claro. Es vivir esa experiencia, es una oportunidad de ver a Dios tan cerca. ¿Cómo te escucha esos anhelos? Y cómo Él responde. Requiere hacer tu parte, hacerlo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Totalmente, amor. Si tuvieras la oportunidad de tener a tu corazón, que te acompañó tantos años, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias, porque yo nací con Él. Estuvo trabajando, dio todo y más. Yo lo puse a una carga que un corazón normal no debe estar. Y ahí estuvo, por la gracia de Dios y dándole gracias. Y a este nuevo corazón, ¿cómo lo estás tratando? ¿Qué le dije? ¿Qué le dices? Gracias. Le doy gracias al donador, porque ese donador un día determinó en su corazón que sí, él perdía la vida, que su cuerpo fuera de vida para otras personas. Y lo que yo estoy platicando, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy compartiendo, el testimonio de milagro, se da porque un día una persona dijo, yo quiero donar mi corazón. Como esa experiencia, esa decisión impactó mi vida, la gente de alrededor mía, tanta gente que se hizo donador, porque cuando vives esa experiencia de cerca, dices, adelante. Tú eres afortunado, muy amado por Dios, porque con el infarto fulminante sigues con vida y con un corazón joven de un chamacón. ¿Qué le dirías a esos hombres, mi amor, que no comen bien, que no se cuidan? ¿Qué les dirías? Aquí están las cámaras. ¿Qué mensaje? Esos papás que quieren un día ver casar a sus hijos, encaminarles al altar, a sus hijos, verlos triunfar, desarrollarse. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dices? Pues yo lo puedo decir en base a lo que viví. Fui muy, muy afortunado en haber vivido después de lo que pasé. Hay gente que no le toca sobrevivir eso. Los hombres, quizá la parte de nuestra naturaleza de querer mostrar fortaleza. Si te duele algo, si te duele el brazo, yo aguanto. Pero hay veces que hay que, déjame corregir, tienes que estar escuchando a tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo. Si yo hubiera hecho una prueba de esfuerzo, no hubiera pasado lo que pasé. Pero a veces dices después, o no tengo tiempo, o yo no lo hago, yo me siento bien, yo hago ejercicio. Pero haz una pausa y reflexiona en esto que voy a decir. La vida es frágil. La vida es frágil. Así que
si tomas tu salud desde una perspectiva proactiva, preventiva. Entonces, ahora, hay gente que come o igual que como yo comía y se harán sus estudios y salen súper bien. Qué padre, qué bueno. Pero yo por mi condición genética, pues no la tenía. Entonces, ser proactivo, hazte unos estudios. Pues voy a hacer como una especie de anuncio, ¿no? Pero lo que yo tengo planeado ya, terminando mis scans, es empezar con Function Health para hacer todos esos estudios biométricos que de alguna manera muchos de esos indicadores me los hacen. Pero ser proactivo, ¿verdad? Entonces, así como tomamos importante nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros recursos, la salud, ¿de qué sirve planear todo eso para que en un incidente de salud, si no, o sea, pierdas la vida o pierdas movilidad? Entonces es honrar esa bendición. Y honrar significa tener una actitud de agradecimiento, de reconocimiento. Amor, y para terminar, si hoy tuvieras solo una frase para vivir el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pues la frase es: la vida es más frágil de lo que crees, pero el espíritu es más fuerte de lo que te imaginas. Así que pon las cosas en las manos de Dios, alinea tus metas a Dios y prepárate para ser sorprendido. Ay, mi amor, pues me encantó este podcast. Siempre es una belleza compartir contigo y que nos platiques toda tu experiencia, todo lo que has aprendido y cómo te has reinventado. I love it. Te admiro. Gracias. Te quiero mucho, me inspiras, aumentas mi fe. Todos los días estás detrás de mí y ya leíste tu devoción. Ya lo leíste. Y me encanta. Gracias. Me encanta. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que se suscriban aquí en nuestro canal de YouTube, tanto el de Rafa Menninger como el mío. Y activen su campanita para cuando subamos material, lo compartan. Me dio muchísimo gusto saludarlos y nos vemos en el próximo episodio.